Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Damos gracias al Creador por todos los medios que Él nos da para poder transmitir, para poder trabajar este programa. Le agradecemos al Señor y asimismo a usted, pues quien hace el tiempo para poder compartir con nosotros. Así que muchísimas gracias, bienvenidos a todos los que nos ven ahí a través de los diferentes medios, a través de los diferentes radios. Gracias a toda la audiencia de Diálogo de Fe y Salvación. Un saludo muy especial, independientemente de qué estación de radio usted nos escuche. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Asimismo a todos nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, a través del Facebook. Mucho gusto, gracias por estar con nosotros, asimismo a través de YouTube. Bienvenidos, Diálogo de Fe y Salvación. Y como ustedes se recuerdan, querida familia, estamos en nuestra serie Escolarizar no es educar. Y hoy estamos en nuestro episodio 230 de Diálogo de Fe y Salvación. Y hoy vamos a continuar hablando de este tema tan importante, de una propuesta, la propuesta educativa. ¿Cuál es el sentido correcto de la educación y cuál es el sentido correcto del sistema escolarizado que tenemos en nuestro país? Y obviamente una respuesta desde una perspectiva bíblica y teológica. Y el programa anterior estuvimos hablando un poquito acerca de la experiencia de la fundación de la misión en la India, específicamente del misionero William Carey o Guillermo Carey, como conocido en nuestro mundo acá. Un misionero el cual sin lugar a dudas Dios lo usó de gran forma, el cual nos da un concepto y una definición muy importante de cómo el reino del Señor influye de una manera fundamental y una manera importante en la educación de una nación. Y en este caso analizábamos un poquito acerca de cómo hoy en día tenemos ese concepto errado hasta cierto punto, querida familia, de tener esa dualidad o ese doble concepto de separar lo espiritual de lo material. Entonces tenemos ese concepto, ¿verdad? El cual a lo largo de la historia se infiltró, se creó raíces en nuestra cultura y hoy en día pues es una visión sesgada al respecto. Cuando analizábamos, por ejemplo, el análisis que hacía el escritor de este capítulo específicamente del libro, Vishen Mangalwadi, el cual hacía un análisis específico acerca de la obra de Guillermo Carey en la India y de cómo él inició con una visión de reino la educación o en ciertas áreas de la educación en el país. Hoy continuamos hablando de eso y siempre junto a mi compañero y hermano Eddie Amílcar Osorio. Hermano Eddie, ¿cómo está? Bienvenido a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias. Nos cuenta hermano Juan Alonso. Vamos a darle doble panita, hermano Juan, por estar monitoreándonos el sonido también ahí. Bien. Hoy creo que hoy sí ya, hermanos. Bueno, buenas tardes. Hoy sí, buenas tardes. Está sudando del lado, ¿eh? Cabal, perdonen que las molestias, pero estamos contentos de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Bienvenidos a todos ustedes que nos escuchan, que nos ven en distintas plataformas. De verdad es para nosotros un gusto, un honor, un gozo el poder compartir este tiempo. Así que bienvenidos y esperamos de que el programa de hoy sea de bendición para ustedes, sea de súmese al análisis, ¿verdad? Estamos siempre desarrollando la serie Escolarizar no es educar, ¿sí? Y de la mano del libro de Darrell Miller, del mismo nombre, ¿verdad? Lleva el título de la serie. Y creo que ha sido de mucha reflexión, mucha ayuda, ¿verdad? Mucho análisis el libro y sus propuestas. Y hoy estamos pues abordando la parte número 2 del capítulo 4 de este libro, que lo escribe un filósofo
filósofo indio, teólogo indio, Vishen Mangalwadi. Y pues está la propuesta que él hace está interesante, ¿verdad? De cómo retornar a los principios de educación universales que en algún momento tuvieron un espacio, un lugar en las aulas de la universidad, pero que ahora, según su análisis, ¿verdad?, ya ha dejado de ser universidad y se convirtió en multiversidad. Esa es una de sus conclusiones, ¿verdad? Entonces, de eso es un poco lo que vamos a estar hablando hoy. Sí, yo creo que es importante verlo, Ed, y creo que el planteamiento radica en cómo esa simplificación de las tecnologías, si queremos decirlo desde ese punto de vista, o mejor dicho, ese exceso de simplificación nos llevó a apartar, y dentro de ese proceso de simplificación también nos llevó a apartar de la ciencia, por ejemplo, en algunos casos al creador, de la ciencia o de la tecnología, por ejemplo, los principios de la vida, los principios espirituales del ser humano. Uh-huh. Entonces, eso creo que ha sido un error, y en algún momento pues se planteó de cómo los seminarios bíblicos también en su momento, pastor, se dedicaron específicamente solo a la parte teológica. Exacto. Y que no digo que esté mal, obviamente, pero nos salimos de lo otro. Sí. Nos salimos del impacto de la tierra, nos salimos del impacto de la ciencia, nos salimos del impacto del desarrollo, nos salimos del impacto de la política. Hay una analogía bien interesante, fíjese, que hace Agustín Laje, citando a un autor, no recuerdo el autor que cita, pero dice que en determinado momento, por ejemplo, la política hizo un negocio con la fe, en este caso, o con la Biblia, y le dijo, mira, vos no te metes conmigo y yo no me meto con vos. Sí, pues. El problema es que la Biblia sí cumplió su palabra, que a mi criterio, y estamos planteando de esta mesa un error, pero la política no cumplió su palabra. Sí, pues. A tal grado que hoy en día lo que intentamos o queremos llamar laicismo es ateísmo. Sí. O sea, siempre va en contra de. Entonces, hoy en día es por eso que observamos diferentes políticas en el mundo, ¿verdad? Donde Dios está fuera de la ecuación. Exacto. Y hasta parece, a veces llegamos al triste caso de que parece hasta ridículo traer a la mesa de un diálogo científico al creador. Exacto. Entonces, vimos anteriormente, y el análisis de Mangalwadi tenía que ver con eso, que en su momento, por ejemplo, la creación de la universidad en Sarapora, olvido el nombre que se planteaba en la India. Sí, era el Sarapora, Serampore College. Serampore College. Entonces, Carey plantea, pastor, una majestuosidad, y por ejemplo, el Centro de Estudios Agrícolas en la India, pastor, fue una maravilla desde la perspectiva bíblica. Exacto. Entonces, yo creo que necesitamos recuperar esa parte. El planteamiento es que el creador debe estar sentado, pastor, en la mesa del diálogo humano en cuanto a la educación, en cuanto a la ciencia, en cuanto al desarrollo, en cuanto a la administración. Claro que sí cabe. Correcto. Claro, sí, que sí se puede. Y para ir amarrando un poco estos conceptos, ¿verdad? Usted vimos esta postura de William Carey de cómo entendió las misiones de una forma más integral. Yo cuando menciono integral siempre me acuerdo del profesor David Faso, ¿verdad? Que bueno, nos dijo... No digas integral. Ajá, no digas integral porque es la misión. Es la misión. Pero la verdad es que en nuestro campo, muchas veces en la iglesia como tal, a veces es necesario matizar la integralidad de la misión, ¿verdad usted? Porque muchas veces se ha perdido. Se tiene una visión puramente espiritual de la misión, y no tanto abarcadora, ¿verdad? Que abarca todas las áreas de la humanidad, del ser humano. Y que quiero entender, pastor, el concepto del doctor David Suazo, y lo citamos porque explícitamente él nos lo explicó, porque lamentablemente la iglesia contemporánea tiene una definición errada de la misión. Sí. ¿Por qué le tenemos que agregar integral? Uh-huh. Es que su naturaleza es integral. Le estamos agregando integral porque estamos intentando recuperar un concepto que está perdido. Correcto. ¿En qué momento se pensó que la iglesia solo está para estar, por ejemplo, encerrada en 4 paredes? Uh-huh. Por poner un ejemplo, ¿en qué momento se pensó que la iglesia no estaba para influir en la educación de un país? Correcto. O colaborar en la educación de un país. Yo creo que es necesario que colaboremos en la educación de un país. Sí. Creo que es necesario que estemos ahí presentes, pastor. ¿Sí? Y es lo que, bueno, hoy en día estamos experimentando, pues, el problema, ¿verdad usted? Bueno, lo que Mangalwadi le llama, el nombre que le da Mangalwadi a este problema es el gueto intelectual.
Y esta es la última parte de lo que hablábamos, quizás un poquito corriendo el último episodio, ¿verdad? Por eso lo vamos a reabordar nuevamente ahora. Sí, Mangal Wadi es punzante, mira, al analizar que la iglesia perdió influencia académica. El movimiento de institutos bíblicos, escuelas, seminarios puso el sol de la universidad, o sea, la Biblia, en un silo académico. Al intentar derivar la verdad únicamente de las escrituras, el seminario aisló el libro de la palabra de Dios de los otros libros que plantea las obras y la razón. O sea, la creación de Dios y la razón que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ¿verdad? Este encierro del sol empujó a los demás departamentos universitarios a la oscuridad intelectual y produjo un dualismo debilitante. ¿Sí? La teología dejó de ser la reina de las ciencias para convertirse en una disciplina aislada e irrelevante para la vida pública. Ahora, mire, yo estoy en esto, precisamente ahorita en este trimestre, primer trimestre del año, estábamos estudiando un poco bibliología porque es un curso que estamos dando en el Instituto Bíblico, y me llamó la atención esta postura de Mangal Wadi, y no sé qué opina usted acerca de esto, ¿verdad? Al intentar, dice, derivar la verdad únicamente de las escrituras. Esa es una pregunta, es una pregunta también punzante, teológicamente hablando, ¿verdad? Porque es la Biblia, bueno, la Biblia es verdad, eso no es negociable, ¿verdad? Dios es verdad y la Biblia es la palabra inspirada por Él, y por consiguiente la Biblia es la verdad absoluta. Pero la Biblia, la pregunta sería algo así como, ¿la Biblia es toda la verdad? Porque hay aspectos sobre los cuales la Biblia no habla, ¿verdad? A eso me quiero referir. Hay aspectos de la creación, por ejemplo. Claro. La creación está descrita un poco en Génesis, ¿verdad? A grandes rasgos. También a lo largo de las páginas de la Biblia hay ciertos pasajes que hablan de la creación. Hemos citado aquí el Salmo 19 y algunos otros pasajes bíblicos que se podrían citar. Pero porque esto bien podría ser, si alguien lo escucha así nada más, una línea, ¿verdad? Bien podría ser tenido como herético, ¿verdad? Usted. Exacto. Pero la Biblia no tiene... Hay cuestiones específicas en cuanto a la ciencia de hoy que no habla de forma explícita. O incluso quizás en cuanto a la razón del ser humano, ¿verdad? Exacto. Sí, la Biblia es nuestra regla de fe y práctica, y eso no es negociable, es autoritativa en cuanto a nuestra forma de vida, ¿verdad? Pero es interesante ver cómo Mangal Wadi plantea esto, que al intentar derivar la verdad únicamente de las escrituras, toda la verdad, el seminario aisló el libro de la palabra, aisló el libro de la Biblia de los otros libros que proponían en su inicio, ¿verdad? La creación y la razón. Exacto. Y que en el entrecruce de estos tres libros, por decirlo así, ¿verdad? El hombre tiene ese encuentro con Dios. Exacto. Y ahí, pastor, la razón no solamente de una perspectiva filosófica, sino que Mangal Wadi también plantea la razón de una perspectiva práctica del quehacer diario. Por poner un ejemplo, al ser humano le da hambre. O sea, el ser humano necesita crear tecnologías para alimentación. Entonces Mangal Wadi, y Guillermo Caray decían, Dios también está allí. Exacto. Dios también está en el proceso de siembra, Dios también está en el proceso administrativo, Dios también está en el arado. Exactamente, en el arado. O sea, ver esas tecnologías es el punto, ¿verdad usted? Entonces necesitamos estar presente ahí también. Es el planteamiento que se hace, ¿verdad? Sí, no solo el aislamiento de los principios bíblico-teológicos. Exacto. Y una de las conclusiones que teníamos entonces el programa pasado, que las leímos corriendo, y sobre las cuales vamos a profundizar un poco hoy. La primera es: la escolarización religiosa actual produce jóvenes que saben Biblia, pero no saben cómo imitar a Dios en la oficina, en la tienda, en su trabajo. Se ha perdido el objeto, miren, el objeto perdido del aprendizaje, capacitar a la próxima generación para gobernar bien el mundo material, que en otras palabras a esto bíblicamente y teológicamente se le ha conocido como mandato cultural, ¿no? De lo que el Señor le dice a Adán y a Eva, es creándolos exponiéndolos en el huerto del Edén, ¿verdad? Exacto. Sometan la tierra, sojuzguenla, administren. Exacto, usen, coman de sus frutos, cultívenla. Y
Y todo ese es el mandato cultural bíblicamente, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la aplicación para educadores? Que también es interesante. Mire, la meta de la educación debe ser el hábito de vivir rectamente. O sea, no es tanto el trabajo, ¿verdad? Como muchas veces nos han enseñado. Y eso choca con un episodio que tuvimos anteriormente, ¿verdad? Con la postura que actualmente se maneja de los niños. Los niños son imagen de Dios, eso fue lo que vimos, ¿verdad? El ser humano, antes que ser una pieza, un empleado en una fábrica, es imago Dei. Claro. Es imagen de Dios. Exacto. Entonces, lo primordial en cuanto a la educación no debe ser ponerlo en una fábrica, sino enseñarle a entender qué es imago Dei, ¿ya? Que comprenda la imagen de Dios que está en él, ¿verdad? Entonces, debemos enseñar que el comerciante piadoso sabe que tanto su tienda como su capilla son tierra santa. Exacto. Sí. Todo conocimiento debe ser sintetizado nuevamente a la luz de la Escritura. Y bueno, lo que propone Mangal Wadi es que los estudiantes de teología acudan a otros departamentos para estudiar las obras de Dios. Y los profesionales, médicos, ingenieros, abogados, licenciados, ingenieros, abracen la investigación en teología para sintetizar la información de los 3 libros. Mire qué interesante, o sea que eso estamos hablando, pastor, de que eso él ya se está planteando en el contexto contemporáneo. Sí. O sea, en el contexto que estamos, ¿cuál podría ser una solución, verdad, usted para una posible salida? Nosotros hemos hablado aquí también de la incursión de un nuevo paradigma educativo, pero que eso sería un mundo. Imagínese usted lo que hay que derrocar para que ese nuevo paradigma de educación se dé específicamente, una nueva epistemología de la educación. O sea, es algo complejo, ¿verdad usted? Pero mire qué interesante la solución de él ante el contexto que tenemos, ¿verdad, pastor? Por ejemplo, del profesional de ciencias, que cualquier ciencia, poder tener el conocimiento también del creador. Y que los conocedores de teología vayan también a otras ciencias. Exacto. Eso es clave. Que existe ese intercambio, pero es un intercambio que nos está dando. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que vivimos hoy está fragmentada y fragmentó la educación. Hay un paradigma. Educación teológica por un lado y educación secular, digámoslo, por otro lado, ¿verdad? Hay un paradigma, fíjese, pastor, nuevo que está queriendo ser planteado en algunas universidades que tiene que ver con la transdisciplinariedad. Entonces es un proceso, ¿verdad usted?, mediante el cual ese nuevo paradigma de educación desde la perspectiva del pensamiento complejo y la transdisciplinariedad. Hay un autor que se llama Basarán Nicolescu que habla al respecto, fíjese usted, y el planteamiento es que todas las ciencias simplificadas tengan un punto de encuentro. ¿Sí? Tengan un punto de encuentro en donde se pueda, las diferentes formas de ver, ¿verdad? Usted se puedan encontrar y ahí pues entender la realidad del ser humano. O sea, porque el ser humano, como bien lo explicó Mangal Wadi, es un ser humano, por ejemplo, desde la perspectiva holística, ¿verdad, pastor? Uh-huh. Que también enfoca en el ser. No podemos descartar el ser en un ser humano. O sea, no lo podemos descartar específicamente. Entonces, eso es parte importante también de la educación. O sea, por ejemplo, lo que hablábamos en algún momento, qué triste es tener un ser humano que no tenga la sensibilidad, por ejemplo, humana y que tenga en sus manos un poderío nuclear. Sí. Por poner un ejemplo práctico. Exacto. O sea, qué triste es hoy en día. Bueno, lo estamos experimentando. Qué triste es hoy en día, imagínese usted que todos los miles de millones que las naciones invierten en energía nuclear, pero no, qué bueno que fuera energía nuclear para crear energía buena, sino energía nuclear para crear armamentos nucleares. Sí. Si todas esas millonadas las ocupáramos para producir alimentos en la tierra, pastor. Sí, eso otro gallo cantaría, dijo. O sea, ¿me entiende? Pero ¿qué es lo que quiero ejemplificar nada más con esto aquí? De qué peligroso es sacar el trabajo en el ser del humano. Sí. Ahora, es interesante ver, hermano Carlitos, cómo esa visión se perdió y cómo la teología pasó de ser la reina de las ciencias a quedar encerrada o atrapada en un depósito. Ese es un tema fascinante. Miller y Mangal Wadi, mire, citan a C.S. Lewis para darnos el marco perfecto. En 1944, C.S. Lewis dio un discurso en el Club Socrático de Oxford donde dijo
esta frase famosa que está escrita en muchos de los en muchos lugares, ¿no? Placas, calendarios, rótulos. Libros. Creo en el cristianismo como creo en el sol naciente. Maravilloso. No solo porque veo el sol, sino porque gracias a él veo todo lo demás. Exacto. Repítela, pastor, por favor. Creo en el cristianismo como creo en el sol naciente. No solo porque veo el sol, sino porque gracias a él veo todo lo demás. Esa analogía, mire, es poderosa. Sí. Pero ¿qué significa exactamente que la teología debe ser la reina de las ciencias? Significa que la Biblia, que es el sol que ilumina todas las ramas de la investigación, históricamente en las universidades medievales, mire, modernas, la teología no era un departamento aislado, era el punto de integración, esto que usted comentaba, ¿no? Que proporcionaba confianza en la razón humana para estudiar las escrituras y el resto de la realidad. ¿Ya? Como Exacto. dice Mangalwadi, mire, la palabra de Dios permite que cada departamento universitario comprenda su propio tema y lo conecte con las demás ramas del Ahí conocimiento está. y con la vida fuera de la academia, Exacto. o sea, fuera de las aulas, ¿verdad? Exacto. Y ahí está la clave, pastor. Correcto. A veces en algún momento, fíjese, solo pensamos, por ejemplo, en el caso de la educación, pensamos en los alumnos, en impartir una clase a los alumnos, por ejemplo, pastor, pero perdemos de vista, por ejemplo, todo lo que un alumno específicamente está viviendo afuera. Esa la pregunta podría hacerse. ¿Estamos educando máquinas Sí. o seres humanos? Esa es una pregunta que yo tenía por aquí, fíjese. Uy, o sea que me adelanté ahí. No, está bien. ¿Ah? Pero, por Entonces, ejemplo, tengo una pregunta aquí. En tu propia vida, y es una pregunta para la gente que nos está viendo, ¿ah? En tu propia vida, lo que aprendiste en la escuela, ¿te ayudó a vivir mejor y a tomar buenas decisiones? buenísimo. ¿O solo te enseñó a pasar exámenes y a buscar trabajo? Respondan. Repito, en tu propia vida, analicen ustedes su propia vida y su vida de colegio, ¿verdad? De escuela. Lo que usted aprendió en la escuela, ¿le ayudó a usted a vivir mejor? ¿A tomar mejores decisiones, más buenas decisiones? ¿O solo le enseñó a pasar exámenes y buscar trabajo? Interesante. ¿Sí? Otra pregunta, cuando trabajas, estudias o tomas decisiones importantes, ¿tu fe realmente guía lo que haces? ¿Ya? Exacto. Y sabe, hace unos días, el domingo pasado hablábamos un poco de esto acerca de esto en la iglesia, de alrededor de qué giran nuestras decisiones laborales, porque muchas veces uno separa, ¿verdad? Inconsciente o conscientemente, separa. No, es que esa es mi vida laboral, decimos, ¿verdad? Eso, sí, pero hay vida laboral que te va a drenar tu fe. Y lo hablábamos porque estábamos hablando sobre el hombre de Eclesiastés 4:8, ¿sí? Que dice que está un hombre solo, no cesa de trabajar, no disfruta del fruto de su trabajo y nunca para de trabajar. Y hablábamos de eso. Ese ciclo. Ya, alrededor de qué giran, por ejemplo, nuestras decisiones profesionales, nuestras decisiones laborales, ¿giran en torno a la fe? ¿O giran en torno al cheque que puede venir? Porque es fácil, ¿o no? Es fácil desviarnos y centrar nuestra vida en El cheque. en el cheque. Y no porque, mire pues, y hablábamos de esto, ¿verdad? De que hay vida espiritual que te va a drenar, hay una vida laboral que puede acabar con tu vida espiritual si no estás listo. Claro, Entonces, definitivamente. Entonces, por eso, alrededor de qué giran tus decisiones importantes. Y Dios dice, en su palabra, siendo el creador y siendo el conocedor de todas las cosas, nos llama necios Exacto. cuando caemos en esa dinámica. Correcto. O sea, es una dinámica destructiva, pastor. Entonces, la pregunta sería, ¿tu fe realmente guía todo lo que haces? ¿Todo lo que haces? ¿O nada más en las cuatro paredes del templo? Es cuando usted aplica fe. ¿Ya? Entonces, Vamos a la resistencia. sí, vamos a la resistencia. Perdón, ya como entre problemas y todo lo que se dio. Gracias a todos los que nos están observando, mis queridos hermanos. Vamos a continuar hablando sobre este tema después de la resistencia. Pero hoy queremos, por cierto, una resistencia especial, pastor. ¿Sí? Sí, ahí la va Sí. a ver. Bueno, entonces les recordamos que estamos hablando sobre
escolarizar, no es educar, ¿sí? Del libro de Darrow Miller. Estamos en el episodio 230 de Diálogo de Fe y Salvación. Súmese al análisis y comente qué piensa usted sobre esto que estamos conversando. Por lo pronto queremos dejarlos con La Resistencia, con nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe, que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica y teológica analizamos los diferentes desafíos que la iglesia contemporánea cada día enfrenta. Hoy, en La Resistencia, vamos a tener una resistencia un poco diferente, pero creemos necesario también honrar a aquellas personas que han sido parte de Diálogo de Fe y Salvación y de La Resistencia específicamente. Y este fin de semana, el Señor llamó a la presencia de una persona muy especial para Diálogo de Fe y Salvación, que es nuestra querida hermana Lucy Orrego de Díaz. Y sí, hoy hacemos un homenaje especial a nuestra hermana Lucy Orrego de Díaz, la cual fue llamada a la presencia del Señor. Pero quiero contarle algo que queda en nuestro corazón de nuestra querida hermana, una persona con un ánimo impetuoso, una persona con ganas de vivir de una manera tremenda, con una actitud a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, alguien que nos enseñó tantas cosas a cómo afrontar la vida. Pero específicamente hay algo que está en nuestro corazón de Diálogo de Fe y Salvación y desde La Resistencia, que nuestra hermana Lucy Orrego de Díaz, desde el día 1 de Diálogo de Fe y Salvación, desde el día 1, desde el programa número 1, hoy estamos en el programa 230, desde el programa número 1, ella fue fiel ofrendante del programa y fue fiel en estar pendiente del programa. Era alguien que mensualmente, desde el día 1, siempre decía: Carlitos, aquí está lo de Diálogo de Fe y Salvación, el cual servía para que los muchachos aquí en las cámaras, el equipo, pudiera tener un momento de reflexión y convivencia. Ella siempre, a pesar de sus dificultades, a pesar de sus luchas, a pesar de sus situaciones difíciles, siempre, desde el día 1 hasta el último día en que ella estuvo enferma y el Señor decidió llevarla a su presencia. Gloria a Dios por gente con convicciones. Gloria a Dios por gente fiel, la cual siempre ha tenido en su corazón que el mensaje del Señor puede llegar a tantas personas a través de estos medios. Damos gloria a Dios por su vida. Damos un saludo especial a sus hijas, a sus nietos, a sus hermanos, toda la familia Orrego Díaz. Gracias, doña Lucy. Sabemos que ella está en la presencia del Señor porque creyó en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Nunca temió. Siempre supo que el Señor tenía el control. Y hoy, desde La Resistencia, agradecemos al Señor por la vida de doña Lucy, como le decíamos cariñosamente. Así que familia, qué bueno ver estos ejemplos, qué bueno ver esta honra que hacemos hoy a una fiel oyente, televidente de Diálogo de Fe y Salvación, y que hasta el último día ella en su corazón apoyó este ministerio. Así que el Señor les bendiga. Y hoy de La Resistencia siempre recordándoles que no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe, que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia.
Bien, queridos hermanos, estamos de vuelta, estamos de regreso después de la resistencia y pues nuestras condolencias, hermano Carlitos. Sí. Nuestro más sentido pésame a la familia de nuestra hermana Lucy, una hermana muy especial. Sí. Siempre estuvo pendiente, pastor. Sí. Y conocíamos situaciones. Sí. Y yo le decía, doña Lucy, no tenga pena. Y ella, desde el día 1, pastor. Ayer hablaba con sus hijas y obviamente, pues, pasando el momento complicado, ¿verdad? Pero muy gozosos de ver el legado y el ejemplo que esta mujer valiente dejó en esta tierra, pastor. Sí, pues. Descanse en paz, doña Lucy. Sí. Y en los brazos del Señor. Que el Señor consuele, fortalezca los corazones de la familia, ¿verdad? En este caso de sus hijas, de su familia cercana, y que el Señor les consuele, les bendiga, les guarde y les ayude a sobrellevar este tiempo de dolor, de sufrimiento. Pero, como siempre decimos, ¿verdad? Pablo dice a los tesalonicenses, nosotros no sufrimos como los que no tienen esperanza, porque nos espera. Una vez nos encontraremos en el futuro nuevamente con nuestros hermanos. Así que en paz descanse nuestra hermana Lucy Orrego de Díaz. Y continuamos, hermano Carlitos, con el análisis del episodio 230 de Diálogo de Fe y Salvación. Entonces, el efecto silo. Buenísimo. El efecto silo del seminario, ¿verdad? Ustedes, a mí me parece interesante esto. A mí me parece interesante esta parte, porque yo creo que puede ser hasta cierto punto, quizás hasta ofensivo y confrontativo para el seminario bíblico. Dependiendo también la filosofía del seminario, ¿verdad? Porque hay diferentes enfoques en cuanto a los seminarios e instituciones teológicas, ¿verdad usted? Entonces, algo cambió, dice Mangalguadi, mire, y es muy crítico en esta parte. ¿Y por qué esto perjudicó por qué el seminario muchas veces, en vez de ayudar a la educación, vino a perjudicar? Porque el movimiento del seminario puso el sol de la universidad, la Biblia, en un silo académico, al intentar derivar la verdad exclusivamente de las Escrituras. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia? Y aquí es donde viene el análisis. Este cerramiento del sol empujó a los demás departamentos universitarios a la oscuridad intelectual. Las facultades se convirtieron en silos aislados que inventaron su propia luz artificial con vocabularios y rituales que nadie más entiende. Ya, entonces la educación dejó de ser la búsqueda de veritas, veritas, que es la verdad, para ser solo adquisición de información o destrezas. Hay entrenamiento técnico. Hay un análisis bien interesante, pastor, en donde la razón dejó de ser iluminada. La iluminación de la razón dejó de darse, ¿sí? Y C.S. Lewis argumenta que la fe cristiana funciona como esa luz solar, ¿sí? No solo la observa directamente, sino que permite la visibilidad de todo el entorno. Sin esta perspectiva, el mundo se vuelve oscuro e incomprensible. Y ahí es donde está el detalle, ahí es donde está el desafío, ¿verdad? Usted, que sacamos la luz o nos aislamos, ¿sí? De esos lugares, pastor, donde tendríamos que impactar con el conocimiento del Señor, con la luz del Señor. Exacto. Entonces creo que qué maravilla, ¿no? Usted ver ese diálogo entre la Biblia y la ciencia, pastor. Ese diálogo entre la Biblia y las tecnologías. Ese diálogo entre la Biblia y el trabajo, en la productividad. O sea, todo tiene sentido, pastor, cuando la Biblia está ahí. Cuando la Biblia es el centro. Ahora, Mangalguadi propone también y habla un poco acerca de la caída del racionalismo y el agnosticismo. Y mire, esto me pareció bien interesante, de verdad, la postura de él. Sí. Hay un punto sobre la caída del racionalismo, mire, y su relación con el gnosticismo. ¿Cómo impactó esto a la iglesia? Usted sabe que nosotros como iglesia reconocemos que el agnosticismo es una corriente herética, ¿verdad? Claro, ¿ya? Claro. Ahora, pero él ve esto como algo trágico. ¿Por qué? Mire, pues el teísmo bíblico dio paso al racionalismo,
que es la razón sin revelación. ¿Ya? Primero, teísmo bíblico, ¿verdad? Luego, racionalismo, que es razón sin revelación. Aquí todo conocimiento comienza y termina con el hombre colocando a la humanidad en una caja naturalista donde la verdad y la moral se volvieron relativas. En el racionalismo, ¿verdad? Exacto. Algo hemos leído de eso, incluso aquí en Diálogo de Fe y Salvación hemos hablado sobre. Ahora, luego viene la reacción de la iglesia o de ciertas corrientes evangélicas en la historia que se deriva en el agnosticismo. En lugar de defender la cosmovisión bíblica integral, muchos sectores de la iglesia tomaron el otro extremo. Exacto. O sea, por un lado, y que queremos que nuestra audiencia entienda esta parte, ¿verdad? Por un lado, el racionalismo centrado en el hombre. En el hombre. Ya, pero entonces la iglesia, en lugar muchas veces, no digo toda la iglesia, pero sí algunas corrientes, en lugar de defender la cosmovisión bíblica integral, esta integralidad que estábamos hablando de Carey, que Mangalwadi también propone, que C.S. Lewis en su momento abordó, muchos sectores se retiraron hacia un gnosticismo intelectual. En palabras, evangélico. Exacto. En palabras prácticas, pastor, la iglesia hizo un tipo de lo mismo que hizo el racionalismo. Pero del otro lado. Del otro lado. Se aisló en este caso del hombre. Exacto. Entonces, este movimiento, mire, abandonó la cultura. Ahí está. Y la razón para enfocarse, según ellos, en Dios. Solo en lo espiritual. Y eso provocó la debacle cultural y de principios y de valores que tenemos hoy en día, en el 2026. En palabras de Mangalwadi, esto dice que era un vacío que llegó con el tiempo a ser ocupado por el irracionalismo posmoderno, que es lo que estamos viviendo ahora en parte, ¿verdad usted? Hoy... Ni razón ni revelación, porque hubo un momento, es que fíjese cómo... Y en realidad, mire, no conozco a profundidad más del pensamiento de Mangalwadi, pero este pensamiento me parece bien interesante. Exacto, muy acertado. Porque primero es teísmo bíblico, ¿verdad? Históricamente, pero luego racionalismo centrado en el hombre. Y luego aquí es donde una facción de la iglesia, o varias, ¿verdad? Se hacen a un lado, se van arrinconan hacia el gnosticismo, un gnosticismo evangélico en donde para enfocarnos solo en lo espiritual, ¿ya? Exacto. Y eso a su vez deja un vacío, ¿ya? Deja un vacío que fue ocupado en posterior periodo histórico, ¿verdad? Por el irracionalismo, en donde ya no hay ni razón ni revelación. O un concepto actual también, pastor, dado por el profesor Gonzalo Chamorro hoy precisamente en su columna del diario La República, pastor, el concepto de postmodernismo. Sí, es postmodernismo. Sí, en donde hoy en día hemos avanzado hacia ideas e ideologías y la forma de la concepción de la vida desde una perspectiva totalmente alejada de la verdad absoluta del ser humano. Sí. Pero no solamente esas ciencias se alejaron, sino que hoy están creando un tipo de unidad en cuanto a comenzar a ver, ¿verdad usted?, al ser humano lejos de esa realidad central de las Escrituras. Exacto. Entonces, mire, al despreciar la revelación bíblica en la esfera pública, la humanidad se quedó sola con un racionalismo antropocéntrico. Exacto. Que no puede satisfacer los anhelos del corazón, terminando, escuche pues, en un neopaganismo que busca solo el bienestar personal o el Dios dentro de mí. Uy. ¿Cómo? Neopaganismo. Neopaganismo. Anótenlo, hermanos. Nuevo paganismo, ¿verdad? En otras palabras. Sí. ¿Ya? Pero fíjese qué interesante. Me gustó el análisis que hace Mangalwadi en este sentido, porque me gusta porque lo entiendo panorámicamente, ¿verdad? Teísmo, racionalismo, agnosticismo evangélico, irracionalismo y posteriormente paganismo, neopaganismo, el Dios dentro de mí centrado exclusivamente en el placer y bienestar personal. Exacto. Y mire, pastor, es importante, mire, ver, ¿verdad? Y observar que hoy en día específicamente estamos viviendo eso. Y mire, y Juan se encarga de decir algo al respecto. Fíjese usted con este neopaganismo. Por ejemplo, cuando Juan dice, el que dice
que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso. Sí. Podríamos interpretar, es una fe falsa no tener interés por el ser humano. En el otro. La pregunta es esta, si avanzamos un poquito en términos educativos, si el ser humano se aísla de su responsabilidad misional, el ser humano, ese no es el reino de los cielos, pastor. Exacto. Entonces creo que va un poquito por ahí cuando Mangalwadi le llama esto Neopaganismo. paganismo. Sí. Aunado, faltan unos minutos todavía. Aunado a este tema del neopaganismo, de cómo sacar la Biblia de la esfera pública afectó. Uno de los extremos que aborda el libro también es el fideísmo, que es la burbuja religiosa, y aquí su relación específica con el trabajo. ¿Ya? El fideísmo es la revelación sin razón. Exacto. Es un movimiento hacia el antiintelectualismo y la superespiritualidad que llevó a abandonar la universidad por la escuela bíblica. ¿Ya? La desconexión laboral, mire, muchos cristianos hoy no establecen ningún tipo de conexión entre la Biblia y su trabajo, porque su educación no vinculó a Dios con la matemática, con las ciencias o la economía. Esto produce lo que en el episodio pasado llamamos dualismo debilitante. ¿Ya? Y al respecto dice una escritora que se llama Dorothy Sayers: ¿cómo puede alguien seguir interesado en una religión que parece no preocuparse por las 9/10 partes de su vida? Por ejemplo. O sea, que son tan interesados en el diezmo, ¿verdad usted? Por ejemplo. Qué ¿Ya? triste. Pero Mire, fíjese qué interesante esa parte. ¿Cómo puede alguien seguir interesado en una religión que parece no preocuparse por las 9/10 partes de su vida? qué triste. Entonces el seminario termina muchas veces formando personas que saben Biblia, pero que ven su trabajo secular como algo mundano o, escuche, de valor inferior. ¿Ya? O sea, sé que estamos planteando de volver un poco al equilibrio, pastor. Sí. Mire qué interesante Recuperar. el concepto. La metáfora subraya también, mire, para Lewis, que el cristianismo no era una ciencia ciega. Me encanta este concepto, sino un marco racional. Exacto. El marco para entender todas las demás. El marco racional que hacía coherente la historia, la filosofía y la experiencia personal en Exacto. cualquier ámbito. Así es. O sea, es necesario estar ahí. Va de la mano, pastor. Así es. Ahora, hay una pregunta ahí que también hace bastante bulla, ruido, ¿verdad? En cuanto a lo que hablamos hace un momentito. El seminario termina muchas veces formando personas que saben Biblia, pero que ven su trabajo secular como algo mundano o de valor inferior. Pregunto, ¿verdad? ¿Ser pastor, por ejemplo, o ser médico, que es más mundano? Buen punto. Ya, y fíjese, esto es interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos con esa mentalidad de no conectar nuestro trabajo con la fe, entonces estamos regresando en términos históricos y de fe a la era medieval, en donde solo el clero podía alabar. Ese es otro concepto, mire, perdón. Alabar a Dios o servir a Dios a tiempo completo. Hoy le quiero plantear algo específico. Ajá. Hay indicios en entrevistas, yo hice un trabajo específico sobre eso, por eso que lo voy a citar, ¿va usted? Hay indicios de que mucho de la predicación evangelística de los años 70, 60 en Guatemala impulsaban a que el joven de aquel tiempo no entrara a la universidad. Sí, eso no tiene que... ¿Por qué? Porque en la universidad te van a volver ateo. Sí. Pero no se impulsó que al pueblo de Dios fuese allí, pastor. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso replicó o reprodujo profesionales en el campo con un amplio con una amplia forma de vivir desde una perspectiva agnóstica. Sí, mire, con un amplio entendimiento tal vez de la Biblia, pero no hallaban cómo conectar la Biblia con lo de afuera. Exacto. ¿Qué pasa afuera de la iglesia?
no pasas todo el día metido en un templo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es tu vida? Tu vida tenemos que aprender a conectar la vida, la Biblia, con la vida. ¿Ya? Con esas, como decía Dorothy Sayers, con esas 9 décimas partes que están afuera. ¿Ya? Conectar la Biblia. Entonces, para finalizar, hermano Carlitos, cuál es la tesis de restauración que plantea Mangal Wadi? Bueno, él plantea algo que en inglés se le llama Gospel Unplugged, que es el evangelio y el arado. ¿Ya? Él sugiere, invertir esta epistemología destructiva en 2 acciones concretas. Número 1, la que mencionamos hace un momento. Estudiantes de teología deben acudir a otros departamentos para estudiar las obras de Dios, ciencias, agricultura, leyes y la razón. Y profesionales, físicos, médicos, ingenieros, deben abrazar la investigación en teología para poder sintetizar la información de Dios en sus campos. ¿Cuál es la viabilidad? Y aquí esta es una pregunta también y un punto de reflexión que quizás ya no nos va a quedar tiempo. En la sociedad actual es un reto enorme y titánico eso. Romper ese paradigma. ¿Por qué? Porque el sistema está fragmentado. Pero en la iglesia es vital. Mire, la iglesia puede ayudar a cerrar la brecha. ¿Ya? Mangal Wadi cree que solo así la teología volverá a ser relevante para bendecir a las naciones y sacarlas de esa multiversidad sin propósito. Sí. Maravilloso. Ahora, me gusta la tesis de restauración que propone Mangal Wadi y de cómo podemos nosotros, aunque sea algo, ayudar a cerrar la brecha. A cerrar la brecha entre lo secular y lo sagrado. Estamos profundizados en una cultura, pastor, segmentada, lamentablemente simplificada, y que lo más triste es que fuimos a crear un silo. Sí. Fuimos a crear un silo. Ojalá que nuestras iglesias tampoco sean silos. Bueno, ese es otro programa. Terminamos quiero algunas aplicaciones para padres y maestros. Primero, romper la dicotomía. Dejemos de enseñar que hay un mundo sagrado y uno secular. Hay un mundo. El libro cita a un puritano de nombre George Swinock que decía: el comerciante piadoso sabe que tanto su tienda como su capilla son tierra santa. Amén. ¿Ya? El comerciante agrícola sabe que su milpa es gloria de Dios. Es tierra santa, como el templo. ¿O no? El ordeño. Sí. Los pollos. Todo. Alfabetización integral. Mire, la Biblia no es solo para el devocional, que a veces pensamos que es solo para el devocional, ¿va? Debe usarse para entender la historia, el derecho, la moral. Y un ejemplo de esto es Noah Webster. Citábamos el diccionario hace un par de episodios. El Webster Diccionario. ¿Ya? Enseñó a leer a 5 generaciones usando la Biblia como base para que pudieran ser ciudadanos de una república libre. Tercero, preparar ciudadanos autónomos. La educación debe equipar a los niños para gobernar, administrar las cosas, las personas y las ideas bajo la soberanía de Cristo. No educamos para que consigan un empleo, sino para que imiten a Dios en el templo, pero también en la tienda o en la oficina. Amén. Maravilloso, pastor. Buenísimo el cierre de hoy. Tremendo. Escolarizar no es educar, Darrow Miller, y analizando el capítulo 4 específicamente en análisis del filósofo y maestro de origen indio, pastor, Vishen Mangal Wadi. Así que un saludo especial a todos. Gracias por haber estado con nosotros. Un saludo especial por ahí. Apareció Moy Salguero, pastor. Sí. Tenía como, no sé cuántos meses tenía Moy Salguero. De no conectarse. Así. Sí, es que creo que hay problemas por ahí con no sé con qué. Son bromas. Saludos especial, hermano Moy. Saludos especial, hermana Jacqueline Díaz, hija de doña Lucy, por cierto. Sí, saludos, saludo especial. Ahí en La Resistencia hoy estuvimos hablando de doña Lucy. Saludo a Walter Díaz. Saludos a César Orellana, Chechita Bracamonte, saludos, Beimitan, Josué García, Douglas Osorio, Eric Elian, Juan Alonso. Hoy, hermano Juan, ¿qué estuvo monitoreando sonido también, pastor? También. Doble pana, fin de año. Y de igual forma también saludos a nuestro hermano querido Noel Franco. Saludos, Franco. Gusto en saludarle. Así que, Moy Salguero, no sé qué está pasando. Ahí quise reaccionar ahorita, pero
Saludos a hermana Mari también, Elizabeth Machorro de Osorio. Gracias por estar con Es nosotros. cierto, mañana me va a reclamar en el mercado. Melvin Cardona también, hasta Puerto Barrios. Hermano Melvin, un saludo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hermana Yusi, también hermano Douglas Osorio. Randy Sagastume. Saludos a todos. Y hermano Estuardo Muchas gracias. Nufio, hasta Amigos Pomona, California. en California. Así es. Así que, gloria a Dios. Gracias, pastor. Gracias Nos a vemos todos. el próximo, por cierto, próximo miércoles Es Santo. cierto. Creo que hay Disfruten la Semana Santa. no va a haber diálogo de fe y salvación porque, bueno, los amigos del canal van a andar en la playa, pastor, por Dios. Bueno, gracias querida familia, gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga, nos vemos en nuestro próximo episodio, si el Señor nos lo permite. Seguiremos estudiando escolarizar, no es educar. Pero siempre queremos recordarle que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.